Al derecho y al revés. Las dos caras de la realidad. El yin y el yang de los temas actuales. Bueno, buenas noches, ¿qué tal? Programa número 65 de Al Derecho y al Revés, Alfredo. Sí, mi edad. Aunque esas cosas no se dicen, ¿no? Yo tengo uno menos para no ser menos, digamos. En realidad soy menos, pero tengo uno menos. Ahora es increíble haber llegado a esta cantidad de programas cuando arrancamos, ni imaginábamos llegar a la decena, no sé. Tal cual, Yo tal creo que cual. esto iba a estallar mucho antes, pero bueno, acá estamos. Y una lista de invitados interesantes que hoy se va a ver fuertemente reforzada. Sí, yo creo que sí. Tenemos en el piso una figura especial que ahora vamos a charlar en forma larga y distendida con él. Nada más ni nada menos que a un fiscal que, bueno, es feo calificar, pero creemos que de aquellos que mejor y más defienden los intereses, no de los argentinos, de todos los argentinos. Y bueno, y vamos a exprimirlo, vamos a preguntarle a fondo. Yo creo que él no va a ser mella, va a contestar absolutamente todo, porque ya como suele hacerlo. Así es siempre. Y bueno, se llama, dijimos entonces, el doctor Federico Delgado. Federico Delgado, buenas noches, ¿cómo estás vos? Muchas gracias por invitarme, pusieron el piso muy alto, pero no defraudarlos, muy cómodo y dispuesto a charlar con ustedes. Bueno, gracias. Además estuvimos con Federico telefónicamente el año pasado con motivo de la presentación de su anterior libro. Sí. Y en este caso en particular, vos querés mostrarlo. Eso, ahí está. Siempre, ahí está, ahora ahí estás, bien. Gracias, yo sé que soy un poco... Un título que es toda una definición de la realidad argentina y de las preocupaciones de amplios sectores de la sociedad, lamentablemente quizás no al nivel que es necesario para poder producir cambios en serio, ¿no? Federico dice injusticia y el subtítulo dice abajo, un fiscal federal cuenta la catástrofe del Poder Judicial. Y yo creo, Alfredo, que podemos arrancar mencionando la encuesta que hoy se difundió, donde la justicia tiene un 9% de imagen positiva. Sí, lo que significa que tienen 91 negativa 91 contra 15 positiva del Congreso, que de por sí es muy, muy mala, y 26% positiva del Poder Ejecutivo. Sí. Y es un gran problema institucional, y yo creo que a eso apunta. Federico, contanos qué quisiste decir, más que nada, con el libro. En primer lugar, sin tener esos números tan finos, como trabajo en tribunales y vengo trabajando hace más de 20 años en tribunales, uno percibe la crisis de la justicia. Yo hace ya un par de años que percibo que tenemos el desafío, cuando digo tenemos, hablo de la justicia porque yo pertenezco a la justicia, ¿no? Aunque la critique. Me parece que tenemos el desafío, el peor desafío que puede tener un sistema judicial, que es el de la credibilidad. Sí. A la justicia no le creen los imputados, no le creen las víctimas, no le cree la sociedad en su conjunto. Entonces, un sistema de justicia sirve porque la apuesta democrática, entre otras cosas, implica que los conflictos no los resolvemos entre nosotros, no nos matamos entre nosotros, sino que vamos a una institución donde se supone que hay una ley que va a solucionar esos problemas y los va a devolver en la forma de sentencia a la sociedad para evitar la guerra de todos contra todos. Y yo siento que eso está en una crisis, diría, casi terminal. Entonces, para mí, trabajar en tribunales, como lo hice desde muy joven y tuve muy buenos maestros, siempre tenía que ver con la noción de servicio público, ¿no? Siempre nos inculcaban en tribunales a los que éramos meritorios que éramos servidores públicos. Ser servidor público tenía algunas cosas muy lindas y algunas otras que requerían subordinar algunos intereses personales a los demás, a tratar de servir a los demás. Déjame que te corte un poquito allí. Este concepto de servidor público, que parece una expresión, algo que se dice, algo que es abstracto, pero que en la práctica no tiene por qué existir. Sin embargo, yo que también fui funcionario público y más o menos veía las cosas de una forma muy parecida a las que las apreciás vos en estos momentos y las señalás,
es un concepto tangible, es una actitud que toma el funcionario, me parece a mí. Sí. Es decir, frente a su trabajo, frente a la función que tiene que cumplir, frente a cada expediente, frente a cada justiciable que integra ese expediente. Yo, discúlpame que te haya interrumpido, pero me parece que esto lo tenemos que subrayar y aclarar, y a muchos de los funcionarios, colegas tuyos algunos, jueces otros, tendrían que empezar a aprender a bajarse del caballo, por Exacto. decirlo de alguna manera, ¿no es cierto? Ponerse al mismo nivel. A mí me pasó algún fenómeno como funcionario público. Vos sabés que los peritos en general son vistos también como una casta de medio segundo nivel. Cuando alguien un juez quiere no menoscabar a un perito, sí, pero que usted perito, lo llama de esa manera, como si fuese algo de segunda, de tercera, o qué sé yo. Y vos sabés que cuando vino allí en el año, disculpame que tome la palabra y estoy un poco monopolizando la palabra, ¿no? Pero cuando vino en el 92 la reforma del Código Procesal y empezaron los juicios orales a partir de allí, y los jueces empezaron a llamarnos a que los asesoremos, porque resulta que a partir de entonces ya no era suficiente que el juez escriba una sentencia, sino que antes tenía que entenderla y tenía que poner la cara en el juicio oral adelante del público y de toda la gente que estaba observando. Y resulta que se bajaban los jueces en esa época de su lugar de trabajo, de su estandarte o de su, entablonado a un nivel superior al resto de la gente, se ponían al nivel nuestro y nos pedía ayuda. Nos pedía que los pudiésemos socorrer, que los pudiésemos dar una mano para entender y cambiar de actitud. Así que eso ahora, se vio ahí, fue tangible. No sé qué sentís vos desde tu lugar, con tus colegas y con el resto, ¿no? Sí, la noción de servicio público, claramente coincido con vos, Alfredo, hay que recuperarla. Pero hay que recuperarla en su sentido más práctico, más material. Servidor público significa básicamente es casi una elección de vida, es trabajar para el demos, para los demás, para la sociedad, lo cual tiene muchas satisfacciones, porque uno puede encontrarse con una chica que fue recuperada de una red de trata, uno puede encontrarse con la condena de un corrupto, uno puede ver cómo una madre abraza a un hijo que fue recuperado de las drogas, pero tiene algunas cosas que uno tiene que resignar. Por ahí no es compatible con aspirar a ser millonario, no es compatible con algunos ornamentos, es una vida bastante, desde el punto de vista económico, es un buen vivir que no es poco, sí, pero es concentrar las energías físicas, espirituales y emocionales en servir a los demás. En este caso es contaminarse con el conflicto, hablar con los demás, generar empatía, no cosificar ni a los imputados ni a las víctimas, digamos, es consagrar mucha energía a eso. Yo voy a... sí, dale. A mí me da como la sensación de que tenerlo a Federico nada más que una hora es muy poco tiempo, ¿no? Porque realmente creo que hay que decirle a la gente que es un libro que se tiene que leer. Sí. Porque es un libro que los que estamos hace muchos años en la justicia podemos saber que todo esto es cierto, pero decirlo en la forma en que él lo dice, explicar en la forma en que él lo explica lo lejos que está la justicia de la gente, lo lejos que están las posibilidades de la justicia de la gente, porque no hay herramientas para trabajar tan bien. Yo por eso, yendo un poquito por ahí, casi a la anécdota, que hay veces que es lo que más fácil le entra a la gente, me quedé muy impresionado con tu relato del caso del secuestro del padre de Carlos Tevez. Porque no por lo mediático o por lo llamativo, sino porque vos tomás ese caso para explicar hasta qué punto eso muestra cómo la justicia no tenía medios, ¿no? ¿Por qué no rápidamente le resumís un poquito? Sí, a mí me interesa mucho señalar la fragilidad con que trabaja la justicia, la fragilidad y la injusticia de dejar todo en manos de los operadores, porque las instituciones tienen muy poca cultura institucional, valga la redundancia, y hay que empujarlas y deberían funcionar. El caso Tevez es que había que pagar el secuestro, los secuestradores establecieron un horario, entonces la policía quería que se pague el secuestro, que se libere a la víctima y no perder de vista a los secuestradores, para después agarrarlos con el dinero y las manos en la masa. Era bastante básico. Diseñen un plan, empieza a implementarse, entonces había unas personas que iban a ir al encuentro, policías encubiertos para pagar el secuestro, y otros policías iban a ir con un helicóptero tratando de monitorear la situación desde el espacio aéreo.
Cuando empiezan a desarrollar esa maniobra, el helicóptero empieza a despegar y se dan cuenta que no tiene combustible. Entonces tienen que bajar. Qué horror. Y Él lo dice, tragicómico, es sería tragicómico. gracioso si no fuera trágico. claro, no, pero bueno, y con el helicóptero que seguía, no quiero aburrir, pasó algo similar. El tema es que uno se ríe porque esto salió bien. No, y se olvidaron el handy Se olvidaron el también. handy. En el segundo sube y no tenían el handy. En el apuro se olvidaron el handy. Entonces tampoco se pudo seguir. A todo esto los secuestradores iban en un Volkswagen Senda, creo. O sea que no era un auto muy sofisticado. Pero en ese momento, durante esas 40 o 30 minutos que ese hecho se desarrolló, estaba la vida de una persona merced a un sistema de inoperancia o de desidia o de improvisación que aterra y que asusta. Y nosotros de la Fiscalía, la verdad que lo que hacíamos era cortar clavos. Era esperar que Dios, si es que existe, para los que creen, ponga la mano y eso no termine en la muerte. Qué horror. Y mientras tanto, el secretario de Seguridad entonces, popular y mediático, Sergio estaba Berni, enojadísimo, me llamaba por información. teléfono pidiéndome información, yo me negaba a atenderlo y le decía al jefe de policía, pero ¿cómo vamos a hablar de algo que se nos escaparon los secuestradores, se escapó el dinero, la víctima apareció caminando sola? Acá no hay nada que explicar, aquí hay que seguir trabajando y descubrir qué pasó. Terrible. Ahora, tiene costo, Federico, porque vos lo decís muy bien en el libro, ¿no? Tiene un costo alto ser independiente, ¿no? Sí. Porque hablamos de independiente y le decimos a la gente, independiente es que el fiscal haga lo que tiene que hacer, que sea fiscal, investigue sin importar que sea Macri o sea Cristina, no sea Rivas o sea Devido, sea José López o sea la megacausa, el megacanje. Sí, son momentos difíciles porque se están desarrollando algunos mecanismos, se están naturalizando algunos mecanismos de coacción que se instrumentalizan irónicamente a través de la ley, que el objeto que tienen es apretar, disciplinar, amenazar y de alguna manera interferir en el ánimo de las personas. La verdad que estamos trabajando en condiciones institucionales muy frágiles, pero muy frágiles. De hecho, yo soy víctima de una causa que fue inventada por un juez federal. He sido llamado a prestar declaración indagatoria por un hecho que no existió. Estoy tratando de pelear frente a semejante injusticia por el camino de la ley y buscando el remedio en otras instancias judiciales. Pero estas cosas no pueden pueden pasar en la justicia. Esto no puede pasar. A mí primero me inventaron una causa. Primero que las causas, para que la gente sepa, en la Argentina solo funcionan cuando los fiscales disponen que se abran. Claro. En este caso, el fiscal dijo que no había que abrir una causa hace 2 años contra mí por la violación de un secreto de sumario derivado de un hecho trágico que fue la muerte de unos chicos por sobredosis de drogas en Tainguarp, en la costanera, por drogas sintéticas. Uno de los imputados me hace una denuncia, el fiscal dice que no hay nada que investigar, el juez sigue solo, de prepo, primera irregularidad. Me imputan haber violado un secreto de sumario. Es decir, para que la gente entienda, te imputan a vos, fiscal, que avanzaba para que se investigue y se acredite cómo murieron esos chicos y quién era el responsable, haber dado a conocer información cuando la causa era secreta todavía. Absolutamente. Ahora, nosotros demostramos casualmente que no había secreto el día que surgió información. Después hay que discutir si fui yo, ¿no? Sí, pero aparte es una causa al menor. Primero, además de eso, era un hecho que estaba en la cima de la agenda pública durante 2 meses. En todos los diarios. Así es. Pero ahí pasan cosas peores, porque en el medio de esa investigación pasan cosas más graves. Por ejemplo, se investigaba un secreto de sumario violado. Uno de los acusadores, que era acusado original, le pide al juez que acompañe mi legajo personal, donde está mi domicilio, el de mi familia. ¿Qué relevancia tenía? Ninguna. Y el juez se lo dio. Después el imputado le pidió que quería saber con qué personas hablaba la fiscalía, llamadas entrantes y salientes. Nada que ocultar, pero casualmente estaban los teléfonos de muchos policías que trabajan infiltrados, de muchos testigos que nosotros protegemos, incluso testigos que habían declarado contra esa persona. Sin embargo, el juez se lo dio. Yo todo esto lo puse en conocimiento de la entonces procuradora Gil Carbó. ¿A ustedes lo llamaron? ¿A ustedes les preguntaron algo? No hubo nada. A mí tampoco. Cuando demostramos que efectivamente en esa fecha no había secreto de sumario y que no quedaba otro camino después de 2 años de ser perseguido con esa investigación, el juez inventa, se pone a mirar un poco y se dan cuenta que aquella causa Tainguarp tenía muchas causas satélites, porque es difícil explicarlo, pero había mucha gente que había vendido droga ese día en ese lugar y que el juez Casanero los procesó, pero no los vinculó con la tragedia, con las muertes, sino por otros delitos. Sí.
Entonces sacan del cajón una causa conexa, que se llama, y dice, bueno, acá está bien, Delgado no violó el secreto de sumario en Time Warp, pero había otros secretos, así que Delgado indagatoria. Tremendo porque es algo ilegal, es tremendo porque lo hace un juez, y es tremendo la sensación de soledad que vivimos, no solo yo, sino mis compañeros de trabajo, porque somos un grupo, digamos, yo no hago solo las cosas que hago mal o bien. Y bueno, felizmente tuvimos mucho acompañamiento de algunos dirigentes sociales o políticos, como Elisa Carrió, como Fernando Solanas, como Margarita Stolbizer. Hay una iniciativa en change.org. Déjame que diga al respecto de esto, porque hace un rato estábamos justamente consultando la página de Change. Y te doy una noticia por si no la tenés. En ese portal, en esa petición referida a este tema, para que se deje de presionarte a vos como fiscal, porque en realidad nada de esto lo mereces. Bueno, ya se han reunido 10.000 firmas. Sí. Uno puede pensar, bueno, 10.000 firmas, ¿cuántas? No, sí, son muchas, pero son pocas. Desde este humilde micrófono queremos hacer un llamado, yo particularmente, sí, me parece que Alejandro lo mismo. Sí, además ya la firmamos. Claro, y la firmamos también. Un llamado para que, bueno, esto se multiplique, para que colaboremos y demostremos a la justicia y a los superiores de Federico Delgado, a los jueces, que esto no va a pasar inadvertido, que estas presiones injustas que se están sometiendo y realizando contra él, tienen que parar, y tienen que parar ya, y de alguna manera, digamos, la justicia tiene que andar por sus andariveles normales, comunes y razonables, y no utilizarse para presionar a un fiscal que está defendiendo una situación en favor de todos los ciudadanos. Y el título, Alfredo, para que la gente la ubique, con solamente poner change.org y buscar "dejen trabajar al fiscal Federico Delgado". Repetilo, por favor. Dejen trabajar al fiscal Federico Delgado. Muy buen título, ¿no? Dejen trabajar, simplemente. Un fiscal que trabaja, déjenlo hacer sus cosas. Sí, aparte que lo hace bien y que se arriesga todos los días por los ciudadanos. Y uno diría, qué valiente, qué bárbaro. ¿Sabes qué? Esto es lo que deben hacer todos los fiscales. Sí, pero no, cuando pocos lo hacen como lo deben hacer, ¿no? Estoy de acuerdo. Obviamente hay que destacarlo, porque yo creo que si hay algo que Delgado ha hecho es hacer su trabajo en cualquier circunstancia. Él en su libro, yo le iba a preguntar sobre eso, él hace una larga explicación, que le hemos charlado con él, y le hemos charlado, digámoslo, con otros magistrados, con otros fiscales, sí. Y es algo que teóricamente está en el pensamiento de quienes conocen el derecho y los tribunales. Uh-huh. Él afirma que los tiempos de la justicia tienen muchísimo que ver con la política, uh-huh, y que hay causas que avanzan de una manera completamente distinta cuando los funcionarios no están en el poder que cuando están en el poder. Tiene ejemplos muy concretos. Yo te pediría, Federico, que nos des algunos ejemplos concretos de esto. Sí, digamos, me parece algo que ya no se puede negar. Uno puede después empezar a discutir las causas. La Argentina tiene un problema grave de debilidad institucional. Eso hace que la justicia, como el legislativo, como el ejecutivo, en general, como todas nuestras instituciones, sean muy porosas y permeables a intereses privados. Esto, a su vez, trajo aparejado que la justicia no juegue el rol que la Constitución le asigna. La justicia es un poder que tiene que estar moderando a un ejecutivo que tiene potestades casi imperiales, porque tenemos un presidencialismo fuerte, y tiene que moderar los impulsos de un poder legislativo que a veces podría ser como una marea jacobina. Entonces el poder judicial tiene que estar un poquito lejos de la sociedad civil, pero no tan lejos como para que la sociedad no lo sienta cerca, y tiene que arbitrar. Pero por esta cuestión de la debilidad institucional, nosotros vemos que la justicia, en rigor de verdad, juega a la política y debería controlar el juego de la política. Esto, que parece un juego de palabras, no es menor. La justicia juega el juego que debería controlar. Esto hace que sea tolerante con el poder instituido, con los gobiernos de turno, y que después,
cuando esos gobiernos pierden el poder, sea feroz con ellos. Por ejemplo, da casos concretos. Porque Bueno, eso a la esto gente le pasó, impacta. básicamente el kirchnerismo me parece que es el ejemplo más cercano. Pasó con Menem, esto pasó con De la Rúa, pero ahora tenemos el ejemplo. El kirchnerismo, digamos que no tiene que ver con una cuestión ideológica, es expedientes que tenían. Creo que Elisa Carrió hizo en el 2008 la primera denuncia grande contra Cristina Fernández de Kirchner, Néstor Kirchner, Julio de Vido y compañía. Lavado de dinero, defraudación, obra pública. Sin embargo, los procesamientos llegaron en el año 2015, 2016, 2017. Digamos, acá no hay magia ni un invento mío. ¿Qué pasó ese tiempo? Las pruebas eran las mismas, los actores eran los mismos, los expedientes estaban hechos. Sin embargo, ¿por qué la velocidad empieza a cambiar, la intensidad de esa velocidad en el año el 2017, 2018? Bueno, evidentemente la variable que nos falta para comprender eso es el poder político que tenían y dejaron de tener. Federico, hay un caso que es emblemático, a mi modo de ver, que es el caso, llamémosle Pontacuarto. Sí, Vos claro. lo relatás muy bien en tu libro. ¿Puedes hacernos un comentario sobre eso? Porque me parece... Pontacuarto confesó cómo, cuándo, dónde y por qué el Poder Ejecutivo sobornó con dinero de los servicios de inteligencia a algunos senadores radicales y peronistas para sancionar una ley que iba en contra de los derechos de los trabajadores. Gobierno de la Rúa. De la Rúa. Pontacuarto lo contó y el juez Rafecas y también el juez Canicova Corral, con menos intensidad, pero algunas cosas hizo, probaron los dichos de Pontacuarto, cuándo fue a buscar la plata, dónde la llevó. Incluso hasta monitoreamos la distancia que había recorrido Pontacuarto con los autos particulares nuestros, que era desde la CIDE hasta, desde un hotel hasta la CIDE, de la CIDE hasta el Congreso. Digamos, cerraba todo. Los llamados telefónicos, teníamos todas las pruebas. El expediente, entre Pontacuarto confesó, se descubrió y se hizo el juicio, pasaron casi 10 años. Fíjense lo importante del olvido social. Ese expediente estaba tirado y era uno más. Cuando, qué sé yo, había muchos chicos que no sabían quién era Pontacuarto cuando Pontacuarto empezó a ser juzgado. Y Pontacuarto fue absuelto. Pontacuarto pedía que lo condenen. Sus últimas palabras son: señores jueces, condénenme porque yo cometí un delito. Y los jueces le dijeron: ¿sabe qué? No le creemos. Usted se va absuelto. Es increíble. Increíble. Yo, Esto en es ese en momento, nuestro y país, si me dan pie para una anécdota, que es, yo me acuerdo cuando Pontacuarto confesó, yo tenía un amigo que trabajaba en Cuatro Cabezas y Pergolini había hecho un programa que venía un tipo con la cabeza de la mujer y decía: señor policía, maté a mi mujer. Y el policía era un policía corrupto, le decía: no le creo, no le creo, no le creo. Y nosotros decíamos: esto nunca va a pasar con Pontacuarto. Pasó. Y 10 o 12 años después vimos con eso. Qué doloroso. Tremendo, Y tremendo. no solo porque eso, creo que hasta el Qué juez horror. fue de alguna manera involucrado. todos fuimos Manuel Garrido. A ver cómo quedó el Manuel tema. Garrido, que había sido uno de los acusadores. Sí, Sí. señor. El juez Rafecas, que había instruido el expediente. Yo había participado en la acusación. El abogado de Pontacuarto, Sí, Hugo Borba. Pontacuarto y algunos funcionarios del Poder Ejecutivo fuimos todos denunciados. No se sabe bien por qué. Porque claro, los absolvieron, pero algo había que hacer. Y el expediente debe estar abierto. Bueno, yo creo que hay muchos puntos de contacto, por ahí no tan escandalosos, pero vos mencionás el libro y todos lo conocemos. La memoria colectiva es muy frágil. Skanska, para nosotros, sigue siendo un nombre importante. Para el común de la gente posiblemente no le diga nada. No. Skanska, una gran empresa, muy grande, admitió en Estados Unidos haber pagado las Sí. coimas y acá no se la pudo condenar. Con Siemens pasó algo parecido. Y ahora con Odebrecht, en el jueguito Estamos en este proceso. de este contraste terrible entre nosotros y Brasil, que yo te iba a preguntar sobre eso porque estuve hace unos días, te comentaba en la conferencia que dio Deltan Dalañol, con quien vos Sí. entiendo que también tuviste trato. O sea, el fiscal del caso. Fiscal del Del Lavallato, Lavallato. el fiscal general, el jefe, un muchacho que en la previa conversábamos 2 palabras con Federico y veíamos un punto de contacto. Los dos fueron fiscales a los 28 años. Ah, mirá, Muy casi nada. jóvenes, ¿no? Impresionante. Y Dalañol justamente explicaba todos estos mecanismos y decía que estaba cansado, pero también gracias a las derrotas estimulado de seguir peleando, de haber sido derrotado tantas veces, porque de 100 casos que llevaban contra la corrupción en Brasil antes del Lavallato, 97 se perdían. Ah, mirá. Y yo creo que no es muy distinta la situación en la Argentina. Yo por eso te pregunto, Federico, ¿habrá alguna chance de un Lavallato argentino? A mí me parece que incluso nosotros tenemos algunos indicadores. Yo siempre digo, el juicio de Once y Mariano Ferreira tienen algo diferente que no tienen los demás casos, que fue la apropiación social de esos hechos. Claro.
La gente se apropió, no es lo normal, no es lo que debería ocurrir, no es lo que dice la Constitución, pero es una forma que tenemos de construir una nueva institucionalidad. Es que cuando la gente se apropia de esos casos y ejerce lo que Weber llama el derecho de encuesta, y está presente, y averigua, y pone luz pública, la justicia trabaja de otro modo. Brasil tuvo un quiebre con eso. Pongamos números. ¿En cuánto tiempo se hizo la investigación de primera instancia? O sea, el juez de instrucción, que fue Bonadío, ¿no? Fue Bonadío. ¿En cuánto tiempo cerró la causa y la mandó a juicio? 1 año y medio. O sea, rapidísimo. 11, ¿no? Estamos hablando de 11. Estamos hablando de tragedia de 11. ¿Cuántos testigos había en el juicio oral? ¿200, 300? Por lo menos. Bueno, ¿en cuánto tiempo el tribunal oral tomó los testimonios y dictó sentencia? Muy rápido. Muy rápido. Muy rápido. También Muy 2 años, muy menos de 2 años. menos de 2 ¿no? años. O sea que en 3 años o algo menos Sí. ya teníamos sentencia. Sí. Después, inexplicablemente, estuvo 2 años esa causa Bueno. en la Cámara de Casación y hace poco, hace unos meses. Pero ¿no? si vos pensás, fue cuando bajó la apropiación social del tema. Bueno, ¿ves? Ahí tenés. Tal cual. Eso que mencionabas vos hace un momento. Es decir, ¿yo a qué voy con esto? Que si se quiere, si hay voluntad, si hay decisión y si hay algo que los impulse, los jueces y los fiscales se mueven bien y rápido. Ahora, cuando 11 quieren. decís, Alfredo, y yo pienso, ¿no? Porque Federico debe estar también con la memoria fuerte de eso. Hay un acusado fundamental en la primer causa que no participa del primer juicio oral, Sí. ¿no? Fue la razón por la que yo salí de la podemos ser causa. perfectos. Por esa claro, Yo porque salí de la causa por esa razón. vos saliste porque Yo lo acusaste a yo debido fui y eyectado, Bonadío claro. lo sacó a debido de la Claro, y causa. a debido ingresa a la causa, digamos así, ya en el 2015. Sí, que ese es Canca 2. Era otro país. Esto nos lo dijo María Luján Rey Sí, aquí, también, ¿no? También. Una luchadora. Bueno, las cosas no son perfectas, pero realmente se puede. se puede. Esto Sí. demuestra que se puede. Eso demuestra, tal Yo les voy a decir una infidencia que esto muy poca gente sabe, creo que casi nadie. Los peritos, contadores, porque hubo, si no recuerdo mal, 12 peritajes Sí. en esa causa, en total, digamos parciales, Sí, hasta sí, sí, sí. 12 peritajes. Los peritos se preocuparon por acelerar los tiempos, por moverse rápido y por resolver la cuestión, cosa que no han hecho nunca en ninguna causa, los peritos contadores me refiero, ¿no? Mis colegas, a quienes conozco uno por uno. Es decir, todos se movieron en función de algo, pero la pregunta es ¿por qué no lo hacen siempre? ¿O por qué no lo hacen en el 80-90% de las causas emblemáticas, por lo menos? Faltan incentivos, Vale. digamos. Ajá. Faltan incentivos. La justicia, bueno, lo que me están haciendo a mí es un claro incentivo de que no está bueno trabajar. Pero si me corren a mí del caso y de las implicancias institucionales que debería tener, tampoco en la Argentina hay premios y castigos. Es verdad. Los fiscales y jueces no rendimos cuentas. Nadie nos pregunta cuántas causas hiciste este año, por qué tardaste tanto, qué tipo de delito, por qué hay mucha droga y poca defraudación, por qué hay mucha defraudación y poca droga, por qué no hay trata, por qué no hay lavado de dinero. Entonces, al fin de cuentas, digamos, es lo mismo el que trabaja que el que no trabaja, y eso no está bueno. Parece el Y- tango, y, Cambalache. y eso no tiene que ver Es el y eso Cambalache. no tiene que ver con la independencia judicial, no tiene que ver con la autonomía. Es elemental en cualquier organización compleja rendir cuentas y medir y automedirnos cómo estamos trabajando, Pero qué vos, hacemos. vos dijiste dos cosas. Dijiste, no hay premios ni castigos. Tampoco hay premios. No. No hay premio. Tampoco hay premios. No hay O sea, no premios. se premia, por ejemplo, aquel que trabaja bien, no es tomado en cuenta para un ascenso. No. No, pues los ascensos tienen una tragedia. Son espectaculares como mecanismo, pero al final hay un margen de discrecionalidad que quien puede elegir el candidato lo elige sin decir por qué. Y ahí se cuelan simpatías, amiguismos, no siempre ganan los mejores. A veces sí, pero no siempre ganan los mejores. Sí, eso es un problema muy serio. Yo te quería hacer una pregunta que me parece muy, muy importante. Tanto Dalañol como Moro, Sergio Moro, como los otros fiscales que también tuvimos la suerte con Alfredo de entrevistar, que estuvieron por aquí, del Lavallato, hicieron siempre especial hincapié en dos cosas. La policía judicial, es decir, la posibilidad de trabajar con buenos recursos y humanos y técnicos también, es decir, contar con posibilidades informáticas, con accesos a bases de datos y tener una policía que respondía al juzgado, y la figura del arrepentido. Acá no tenemos ninguna de las Ninguna. dos y estamos muy lejos, Sí. además.
Lo de la policía es básico. Los jueces argentinos, no es que no los voy a defender, pero trabajan con investigadores que responden al Poder Ejecutivo. Sí. La policía, su lealtad se desdobla. Claro. Tiene que ser leal al juez, pero también al ministro. Sí. Es una cuestión incluso legal. No puede, tiene que ser leal a la institución policial y además por ahí tiene que juntar pruebas para incriminar a su jefe. Es complicado. Es contradictorio. Es muy complicado. Y después lo del arrepentido, a mí me parece que ahí hay un dilema que si se quiere es ético, que tiene que ver con si el Estado decide pactar con delincuentes a cambio de información. Pero es una discusión que hay que darla y hay que tomar la decisión en el lugar donde corresponde, que es el Congreso, y decir, señores, tenemos un nivel de conflictividad tan alto, tenemos un nivel de complejidad tan alto, nuestras herramientas no son las mejores, que hemos tomado la decisión de negociar con delincuentes y a cambio de información vamos a brindar impunidad. Ahora, eso en teoría se hizo, porque tenemos la figura del arrepentido por un lado y la ley de responsabilidad penal de las personas jurídicas por el otro, pero es tan bajo el incentivo que vuelvo a lo mismo. Yo lo veo diferente. Nuestra ley de arrepentido dice, usted habla, me cuenta, chequea, y el día que haya un juicio, a usted le van a reducir la pena. No es un Los incentivo. juicios tardan 10 años, promedio en la Argentina. Y además, el acuerdo que yo haga en primera instancia, no hay legalmente, la ley no dice que es vinculante para el tribunal oral, para los jueces que van a juzgar. Ajá. Esto quiere decir que, como no lo dice la ley, uno lo da por sentado, pero no lo dice, puede pasar que en 5 o 6 años más el tribunal oral diga, la verdad, sospecho del acuerdo de primera instancia, no me gustó, me parece que está mal hecho, que es trucho, lo que fuere. Y por ahí el arrepentido no tiene garantías de que lo que dijo en primera instancia se cumpla. Entonces me parece que el mecanismo es endeble, no está bien diseñado. Te voy a hacer una pregunta un poco sonsa o tonta, de que pareciera serla. ¿A vos te interesa ser juez? No. Yo presumía que me ibas a decir. No me pareció nada tonta la pregunta. ¿Te interesa ser camarista? No, tampoco. ¿Y por qué? Primero me parece que para ser juez hay que tener un temple que yo no tengo, por personalidad. La verdad que no creo que yo sería un buen juez. Yo prefiero recolectar hechos y reconstruirlos. Que está bajo juramento, tenés que decir la verdad. No, y reconstruirlos. No me interesa ser juez. Y además me parece que no podría ser juez porque me parece un rol trágico el del juez. Porque el juez todos los días tiene que decir quién es culpable, quién es inocente y tiene que convivir con eso. Y la vida tiene demasiados grises. Yo no sé si emocionalmente soportaría todos los días tener que bajar el martillo por un lado para el otro. No creo que esté preparado espiritualmente. ¿Y no necesitas una mejora de tipo económica vos? Yo vivo muy bien con el salario que tengo, soy un abogado de la sociedad que está muy bien pago, y la mejora económica no me interesa eso. Quizá en algún momento hubiese pensado hacer otra cosa dentro de la institución, aportar en otro lugar, pero tengo amigos que concursaron y ninguno de los que concursó terminó como empezó. Quiero decir, duran 2, 3, 4 años. Los concursos duran 2, 3, 4 años. Y me parece que la subjetividad de las personas no termina igual después de un proceso donde hay no solo hay oposición de antecedentes, hay amiguismo, hay manoseo, hay objetualización. Yo prefiero no. Fíjame que una este tema con otro que yo viví en carne propia, que mientras cumplía funciones en el Poder Judicial, yo era docente en la Asociación de Magistrados. Y armábamos cursos para ¿quiénes? Para jueces y para fiscales y funcionarios que estuviesen interesados en las temáticas. ¿Vos sabés que rara vez aparecía un juez a tomar un curso? Casi nunca un fiscal. ¿Y sabés quiénes sí venían a los cursos? Venían aquellos jóvenes, secretarios mayormente, o de ahí para abajo, que estaban pensando en la posibilidad de un ascenso. Y uno dice, bueno, puntos. Qué bien, venían a aprender, qué bárbaro. No venían a aprender. Puntos. Venían por un cartón rectangular, y si faltaban a las clases y la cantidad de clases a las que asistían no les daba como para que el cartón se le entregue, porque había que tener un 75% de asistencia, las peleaban, las luchaban para conseguir el cartón. O sea, iban por obtener algo que les permitiese concursar y tal vez mejorar económicamente. O sea, la pregunta es entonces, ¿vos crees que los jueces, fiscales están bien capacitados y que les interesa capacitarse? Y mirá, Alfredo, desde el momento que no tenemos obligación de seguir capacitándonos, no podemos estar bien capacitados. A mí me parece que hay graves problemas nosotros trabajamos con fax.
con telegramas, Dios, increíble. con cédulas, Sí, sí. no tenemos wifi, digamos. No ¿para pueden qué? usar WhatsApp. Yo les puedo describir la situación para que vean cómo estamos capacitados. Un juez para emitir un orden de allanamiento, que es él diciéndole a un policía vaya y allane, no le puede mandar un mensaje de voz por el celular. Tiene que escribir una orden. Y si está mal escrita, porque a veces pasa, el policía tiene que volver para que la escriba y la firme de nuevo el juez. No puede mandarle una foto por WhatsApp o un mensaje de voz. Digamos, hay problemas brutales de incorporación de tecnología, pero no tanto en inversión, sino en mezclar la tecnología con una nueva cultura institucional. Claro. Hay que acercarse al siglo XXI. No podemos seguir trabajando haciendo una cultura del expediente y subordinando la justicia sustantiva a que el expediente esté bien formado, que esté bien foliado, a que las actas estén prolijas. Me parece que hay una burocratización del conflicto que llega a tribunales que termina matando a la justicia. Luchamos contra los criminales del siglo XXI con herramientas del siglo XIX. Absolutamente. Y con esto... Eso lo dice muy bien el libro, sí, ¿no? Sí, muy bien el libro, que también habla de algo que no nos vamos a ir sin preguntarle. Él menciona el garantismo bobo también. Muy interesante. ¿Y eso qué te parece si lo tratamos después de la pausa? Sí, después de la pausa, porque nos van a matar si no. Dale. Ecomedios.com AM1220. Estamos con vos. Estamos en vos. Descarga gratis de tu celular la aplicación Ecomedios. Podés escucharnos en vivo, informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video. Búscala y bajate la aplicación Ecomedios. Podés vernos en vivo en ecohd.com.ar. Conectate con nosotros. Contestador 5-254-2353. Soy Personal. Soy Fibertel. Soy Cablevisión. Y nos unimos para acompañarte más que nunca. Adentro, afuera, a donde sople el viento. Con la mejor red de fibra óptica y móvil del país. Para que disfrutes sin límites cada momento. Soy Personal. Soy Fibertel. Soy Cablevisión. Y nos unimos para acompañarte mejor. Bueno, estamos de vuelta al aire y siguiendo un poco en la misma temática, lo tenemos en línea, esta también es una comunicación que esperábamos, al fiscal Omar Rodríguez, a cargo de la UFI de Delitos contra la Administración Pública en la provincia de Chubut, en un momento muy candente de la vida institucional de Chubut. Doctor Rodríguez, lo saludamos desde Buenos Aires, Alejandro Dulkarov y Alfredo Popritkin. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo les va? Bueno, un gusto estar con usted. Esperamos conocerlo en alguna oportunidad en forma personal, pero tenemos muy buenas referencias y agradecemos esta comunicación y quisiéramos que nos sintetice de alguna forma cómo ha logrado la Procuración o los fiscales que intervienen en esta causa avanzar de una forma quizás hasta inesperada hasta el punto que han llegado y que te ha concluido esto con qué cantidad de gente en prisión, tanto funcionarios de gobierno como empresarios. Y hoy tenemos aproximadamente 17 personas detenidas. Wow. Con distintas modalidades, algunos de ellos están con arresto domiciliario y otros están en prisiones comunes. Uh-huh. ¿Y cómo ha sido, digamos, cómo se ha hilvanado la causa desde que alguien creo que hizo una denuncia o aportó documentación y a partir de allí se destapó una olla que llevó a que, bueno, se dispongan todas estas medidas importantes? Claro, bueno, haciendo un poco de historia, el año pasado, en marzo, a fines de marzo, se desató en la provincia de Chubut una catástrofe climática, digamos, sobre todo afectó a la ciudad de Comodoro Rivadavia. Uh-huh. Y en ese marco de la emergencia, el por entonces gobernador Das Neves sacó varios decretos de fondos especiales para ayudar a justamente paliar la situación complicada que estaba viviendo la ciudad de Comodoro. De allí se realizaron muchas contrataciones directas
adquiriendo bienes para justamente atender a la emergencia. Y en septiembre del año pasado, una secretaria de un ministro de la provincia llevó un sobre a la legislatura conteniendo, después a la postre, fue documentación relacionada con todas las contrataciones que había llevado adelante la provincia, y aparecían en esa documentación, en principio, sobreprecios. Cuando nosotros empezamos a investigar los sobreprecios, nos encontramos que, más que sobreprecios, eran liso y llano un fraude a la administración pública, toda vez que los proveedores, o muchos de los proveedores que vendían al Estado, no entregaban la mercadería, sino que le entregaban las facturas vacías, sin mercadería. De allí se generaba un expediente. Una vez que ese expediente llegaba a su final para ser pagado, cobraba ese proveedor, y en algunos casos esa plata retornaba a manos de los funcionarios. ¿Y cuáles eran algunos de los conceptos que incluían estas facturas? Bueno, hay facturas por ejemplo, en la emergencia compraban víveres secos, que eran unidades alimenticias que incluían yerba, azúcar, lo básico de una canasta. También la adquisición de agua mineral, de colchones, de leña, de fardo de pasto, de pañales. Es decir, doctor Rodríguez, si lo entendemos bien, bajo la apariencia de estar atendiendo a las necesidades de una población tan golpeada por el peor fenómeno climático que se recuerda en Comodoro en muchísimos años, se estaban apropiando de esa plata. Exactamente, sí. Algunos funcionarios de acá aprovecharon justamente esta situación caótica y aprovecharon la posibilidad de contratar directamente sin ningún tipo de llamado a licitación o concurso de precios. Es decir, el decreto hacía una excepción al régimen de contratación, y en ese marco aprovecharon para apropiarse de estos fondos públicos. Y le hago una consulta sobre esto. ¿Hay algún cálculo aproximado de a qué suma de perjuicio para el Estado, para la gente, para los ciudadanos alcanza toda esta maniobra? De estas contrataciones en el marco de la emergencia, nosotros tenemos estimativamente que se gastaron cerca de 50 millones de pesos. Esto no quiere decir que los 50 millones hayan sido, destinados o sustraídos al Estado, sino que parte de ese dinero del erario público fue sustraído por estos funcionarios infieles. Bueno, la tarea nuestra es justamente determinar y probar en la mayor cantidad de casos posibles y alcanzar un monto certero de cuánto es el fraude total, ¿no? Ahora, doctor, a raíz de eso tenemos entendido que se detectaron otras actividades también criminales en perjuicio del Estado, ¿verdad? Porque los montos que se manejan son mucho mayores, pero creo que tienen que ver con otra ramificación de la primera investigación. Claro, a raíz de esta primera investigación, digamos, ese sobre que fue a parar a la legislatura, en realidad tenía destino a los diputados del Frente para la Victoria, Blas Mesaeva, Marcilla y Gabriela Dufour. Una vez que se hicieron de ese sobre, al encontrarse con esa documentación, hicieron la denuncia. Cuando arranca este caso, y que nosotros empezamos a intervenir, surge que uno de los imputados, que estaba dentro de ese caso, de este expediente de la emergencia, fijó un domicilio real, se presenta con un abogado defensor en el expediente y fija domicilio en la calle Velero Vesca 127 de acá de Trelew. Ese domicilio, fundamentalmente el contador, cuando empezó a revisar toda la documentación que había, le aparecía que estaba relacionado con una empresa constructora. Cuando empezamos a investigar y profundizar, nos dimos con que esa empresa estaba a nombre, o estaba regenteado, aparecía formalmente, por parientes de Diego Correa, que era el subsecretario de la unidad de gobernador, es decir, y a su vez era proveedor de la gobernación. Claro, y ahí él fundamentalmente lo que hacían y lo que nosotros pudimos detectar es que en realidad contrataban directamente, no en el marco de emergencia, sino en general, contrataban
digamos, en el marco de la obra pública. Ellos fundamentalmente hacían obras de refacciones de las casas oficiales que eran utilizadas por los funcionarios de acá del gobierno provincial. Es decir, el propio Correa contrataba directamente a esta empresa que se denominaba Dual Core SRL, la contratación directa para la refacción de una vivienda oficial. Esa era una parte, digamos, de lo que hacía Correa, porque a su vez tenía otra empresa que se dedicaba a otro rubro, como era sonido, y también contrataba de manera directa con el Estado, siempre a través de interpósitas personas. En este caso, Dualcor tenía a un tío de su mujer y una amiga de su mujer. Terrible, terrible. En el caso de CEPA tenía a su cuñada y al hermano de él, que no residían acá en la zona, sino que estaban en Buenos Aires. Doctor, le hago una pregunta. ¿Qué respuesta ha tenido, porque esto obviamente, más allá de que fuera la gestión del fallecido gobernador Das Neves, el equipo creo que es el mismo que ha continuado a partir del fallecimiento? Entonces, ¿qué reacción ha tenido el Poder Ejecutivo frente a estas cosas? ¿Ha tomado medidas con esos funcionarios? Sí, yo la verdad tengo que decir que el gobernador Arcioni siempre ha tenido, digamos, una proactividad y ha estado dispuesto y no ha puesto ningún tipo de palos en la rueda con la investigación que nosotros estamos llevando adelante. Es más, a través del ministro de Seguridad, el doctor Mazzoni, tuvo un rol protagónico en varios de las informaciones que nos fueron aportando, y a partir de esa información que fueron surgiendo nosotros pudimos lograr allanar algunos domicilios que fue clave en la obtención de la evidencia. Por ejemplo, un domicilio se secuestró muchísima documentación que estaba relacionada con todo el registro contable que llevaba el secretario de Correa respecto de todos los gastos que se hacían desde la unidad del gobernador y todos los retornos que ingresaban a esa caja negra en el marco de la obra pública. Es decir, estafaban al Estado, pero eran prolijos, digamos. Sí, sí, sí. Claro, ellos llevaban una contabilidad exacta, porque nosotros cuando empezamos, digamos, con esas planillas Excel, que acá se conoce como las planillas de Luther, Luther era un empleado del Banco de la Provincia del Chubut, que después fue, digamos, pedido a la unidad del gobernador y era el secretario privado de Diego Correa, era el riñón de Das Neves. En el ejercicio, la actividad propia que él tenía como empleado del banco, él llevaba esa contabilidad muy minuciosa. De esa contabilidad nosotros tomamos al principio 15 puntos al azar para ver si, por ejemplo, surgía que efectivamente lo que la lista decía se reflejaba en la realidad. Y bueno, nosotros comprobamos todos los puntos. Es decir, por ejemplo, había una renovación de un carnet que se había pagado tantos pesos que le había hecho Diego Correa. Efectivamente, el registro del automotor de acá nos informaba que en esa época y con ese monto se había renovado el carnet, y así con otros puntos más. Realmente lamentable. Yo supongo que así es como, valorizando todos estas maniobras diferentes, se llega a la cifra de 800 millones de pesos por ahora, provisorio, a raíz de toda esta investigación. Doctor Rodríguez, mire, el tiempo es tirano, nosotros quisiéramos seguir este caso y seguramente nos vamos a comunicar con usted en las próximas semanas para ver la evolución. Entendemos que va a haber grandes novedades en los próximos tiempos. Por ahora le agradecemos desde Buenos Aires y bueno, esperamos que esto llegue a feliz término. No se trate simplemente de una intención transitoria de poner las cosas en su lugar, sino que esto siga el andarivel de la justicia y llegue hasta el final con el juicio correspondiente a los culpables. Así que bueno, le agradezco, lo saludo desde Buenos Aires y estaremos en contacto. Bueno, yo le vuelvo a agradecer por el llamado y desde ya le digo que estoy a disposición para lo que ustedes necesiten. Muchas gracias, fiscal. Un placer. Un abrazo grande. Hasta luego. Bueno, Federico, acá tenemos un ejemplo que los problemas no solo están centralizados en Buenos Aires, no son solo de naturaleza federal, pero hay bueno, un sistema, ¿no? Hay claramente un sistema. Hay la posibilidad, yo creo que es lo que decía Federico, la debilidad institucional es tan grave
que cualquiera que llegue a una situación de poder y puede, lo hace. Y hay una cultura del ilegalismo, ¿no? Ah, sí. Convivimos mucho con los ilegalismos los argentinos. Vos demasiado. tenés una pregunta pendiente antes de la pausa. Teníamos una pregunta sobre una frase que puede, digamos que puede llamar a bastante discusión, porque yo no voy a quitarte el tiempo a vos, pero el concepto de garantismo ha quedado un poco desvirtuado en la Argentina, lamentablemente, entre la grieta y las peleas, ¿no? Yo creo que garantistas debiéramos ser todos. ¿Quién no puede estar o no debe estar a favor de las garantías vigentes, del que son la esencia de la Constitución, del Estado de Derecho? Pero vos hablás de garantismo bobo, muy interesante tu planteo. Yo creo que garantistas somos todos, porque además hasta los que dicen que no son garantistas, porque nadie quiere que el Estado lo aplaste, y nadie quiere que el poderoso lo aplaste, y quiere que lo juzguen por reglas claras. O sea, garantistas somos todos, y creo que eso no se discute. Lo que me parece que hay, por una serie de factores que hoy no podemos desarrollar, que otro día lo podemos hacer con mucho gusto, se ha exacerbado el uso de las garantías constitucionales y se las usa para construir impunidad o para construir injusticia. Y eso, a eso yo lo llamo garantismo bobo, porque cada uno que invoca una garantía automáticamente parece que muchos judiciales cerramos los ojos e inmediatamente le hacemos caso. Entonces me parece que por lo que representan las garantías, por una sociedad con un pasado tan tremendo como el nuestro, de tanta violencia política, las garantías tienen un significado diferente al que tienen en otros países. Entonces me parece que hay muchas personas o algunas personas que se aprovechan de ese significado y usan las garantías irónicamente para construir injusticia. Y danos algún ejemplo concreto por ahí. Básicamente cuando empezamos a discutir, Ponta Cuarto es el caso más patético de garantismo bobo. A Ponta Cuarto por poco le pedían que él tenía que ser un Estado dentro del Estado y le decían que mentía porque a veces después de 10 años se equivocaba en 10 minutos algunas apreciaciones. Entonces decían que ese relato estaba construido y que violaba garantías constitucionales, digamos. Me parece que se usan como un cliché. Sí, realmente terrible. ¿Qué pasa en la justicia con respecto al tema nepotismo? Es decir, los familiares de familiares o de jueces o de fiscales que se entrecruzan. ¿Cómo funciona esto? ¿Y es bueno, es malo? ¿Cómo lo ves? Hace poco salió una nota en La Nación, no sé si recuerdan, un par de meses, bastante interesante sobre eso. No, a mí me parece que me parece mal, existe en la Argentina en general, me parece una práctica que es poco saludable, porque además la instancia de lo público sobre todo tiene que ser la del mérito. Y la del mérito tiene que ser por reglas claras que propendan a la meritocracia, digamos, y evidentemente si un hijo es bueno, tiene que trabajar con otro, no con el padre. Si merece trabajar, tiene que trabajar en el Estado, porque el Estado no puede echar a nadie porque sea portador de apellido, pero no tiene que trabajar ni con el padre, ni cruzarse el nombramiento con el de otro colega. Me parece que hay que de una vez por todas empezar a apostar por los mejores, por el mérito. Sí, este es un problema. Creo que no es solo los fueros penales. No, es de la justicia. Es social, es un problema social. En general. Federico habla del concepto de familia, ¿no? Familia judicial que tiene mucho que ver. Decime una cosa, Federico. Vos sabés que yo tengo bastante que ver con las ONGs, estoy trabajando desde hace años en ellas, en una en particular, pero vinculado con las demás. ¿Pensás que cumplen un rol interesante dentro de lo que es el esquema judicial como para forzar de alguna forma el cambio? ¿Tendrían que tener un lugar distinto en el sistema? Son un tábano. Ajá, eso es bueno. Eso es muy bueno. Son un tábano que además tiene la frescura que no tienen las instituciones, que además tienen una libertad que muchas veces no tienen las instituciones, una discrecionalidad, y tienen la posibilidad de enriquecerse de varias disciplinas, pueden abrevar de varias disciplinas. Entonces me parece que siempre a veces estimulan pidiendo, pero a veces también ilustran con opiniones. Aporta. Y a mí me parece que está bueno el ejercicio de la presión simbólica, que me parece legítima, me parece necesaria. Me está bueno la participación en el proceso porque es una forma de democratizarlo, pero me interesa muchísimo más cómo aportan desde otros lugares. Básicamente, en cuestiones que son muy tuyas, el lavado de dinero, qué es un offshore, qué es un paraíso fiscal, cómo funciona, cuáles son los mecanismos de ilusión impositiva, qué diferencia tienen con el fraude. Hay veces que tienen un rol que muchas veces suple cosas que debería hacer el Estado. Vos sabés una cosa, y esto es a título personal, muchas veces quisimos acercarnos a algunas causas para aportar, y justamente
este tipo de conocimientos que no abundan y que a veces se sirven para esclarecer, acortar lo largo de las causas y demás, y hemos recibido rechazos, hemos recibido muchos rechazos y bueno, y esto no ha permitido que se quebrante, digamos, esa coraza que tiene el Poder Judicial contra este tipo de... Sí, a veces es soberbia, a veces miedo, y a veces es desidia, y a veces es desconfianza hacia lo desconocido, y a veces complicidad. Ahora, yo no quisiera que termine el programa sin tocarle a él algo que dice al principio y lo dice al final del libro. Él recuerda que un profesor les dijo en la facultad que el derecho civil y comercial era para los ricos y el penal estaba para encerrar a los pobres. Esto lo dice al principio. Y en el final, ya acercándose, dice: en tribunales las causas se clasifican con un lenguaje escasamente académico pero muy gráfico, las de ricos y famosos y las de los demás. Obvio, hay un sesgo de clase en la justicia, absolutamente. No solo, bueno, vivimos estructurados en base a una relación social capitalista, pero además está exacerbado. Lo que decía mi profesor, a quien todavía veo regularmente, lo veo en la facultad regularmente, me parece que es un rasgo que basta ir a una cárcel para chequear eso, y basta ver cómo viven. De hecho, hemos naturalizado que hay presos comunes y presos VIP, digamos, basta ver la prisión preventiva, cómo se aplica. Lamentablemente es así. Y eso tiene que ver también con que las causas de corrupción duren 14, 15 años, con que los delitos económicos no se juzguen. Absolutamente. Amigos oyentes, hoy tenemos el lujo de contar entre nosotros, yo diría, uno de los mejores fiscales, si no el mejor, que protege los intereses de todos nosotros, los ciudadanos de a pie, que no tenemos mayor defensa que ir de cara, de frente, a pedir el socorro de la justicia cuando esto es necesario. Ahora, en esta instancia, el que necesita la colaboración, la ayuda y el apoyo es él. ¿Por qué? Porque lo quieren desplazar, porque lo quieren castigar justamente por hacer justicia, por tratar de hacer justicia. Así que una vez más les pedimos a ustedes la colaboración, a ver si podemos darle una mano. Necesitamos reunir firmas y lo vamos a hacer a la página en change.org, y la petición es: dejen trabajar al fiscal Delgado, porque básicamente ese es el tema. Dejen trabajar, que no lo quieren dejar trabajar al fiscal Delgado. Federico, gracias por estar con nosotros y te deseamos toda la suerte. Además contás con todo el apoyo nuestro porque lo mereces. Gracias por invitarme, gracias por las cosas que dijeron y gracias por el apoyo. Bueno, y nos estamos yendo en horario, para alegría de Federico y de Gerardo, que no lo pueden creer, y le damos paso a Voces y Memorias con Hernán Dobri. Hay que mencionarlo a Gerardo Subirán, Federico Politi, nuestro productor. Gracias a ellos. Hasta la semana que viene.